Dios los bendiga a todos. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué el que no ama no ha conocido a Dios? Como dice Primera de Juan 4:8. El amor es un tanto extraño porque cuando es verdadero, sigue amando aún en ausencia de la respuesta del otro. Y esto se debe a que el amor incondicional no es despertado por ninguna condición que exista en el ser humano, sino por el deseo de ver el bien en el otro, tal como lo vemos en la relación de Dios con Israel, que se describe en Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El título de hoy es Cuando el amor testifica de la obra del Espíritu en nosotros. Cuando leemos esta escritura, nos damos cuenta que no había nada en el pueblo judío y no hay nada en nosotros hoy que pudiera despertar el amor de Dios por nosotros. Pero aún así Dios nos ama incondicionalmente, porque el amor ágape proviene más bien del carácter del que ama que de la condición del ser amado. De manera que no es lo que el otro tiene lo que despierta el amor incondicional, sino que el otro no tiene y que la persona que ama quiere darle. No teníamos nada y Dios fue movido a darnos de Él tanto como sea posible y de todo lo que Él tiene, precisamente por nuestras carencias. Una vez más, no fue lo que teníamos que movió el amor de Dios, sino lo que no teníamos. El amor es central a la vida cristiana, es esencial y es vital. La vida cristiana por completo está construida sobre la base del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Sin amor, escucha bien esto, evitamos a los demás. Sin amor, condenamos a los demás. Sin amor, acusamos a los demás. Sin amor, no servimos a los demás. Sin amor, nos dividimos del resto. Sin amor, nos alejamos de todo el mundo. Es solo cuestión de tiempo. Sin amor, nos denunciamos unos a otros. Sin amor, nos mordemos unos a otros. Sin amor, nos despreciamos unos a los otros, a los que no son como nosotros y no pertenecen a mi denominación, aleluya. Y sin amor, no cuidamos a quien lo necesita. Ahora, esto está muy interesante. ¿Quién crees tú que sean los enemigos del amor? ¿Sí lo escuchaste? ¿Quién crees tú que sean los enemigos del amor? Básicamente son dos. Es el orgullo y el egoísmo. El orgullo pregunta cómo lucimos en lugar de cómo se sienten los demás. El orgullo se preocupa más por el sentido de importancia del líder, del pastor, del ministro, que por la santificación de la congregación. Y a esto podemos agregar que el orgullo daña, hiere, pero el amor sana. El orgullo divide, mas el amor une. El orgullo crea enemigos, pero el amor toma al enemigo y lo convierte en amigo. Y en este último sentido, el amor destruye al enemigo, pero lo hace de una manera muy diferente a como lo hace el orgullo. El amor presupone una entrega y el orgullo no está dispuesto a entregarse porque está convencido de su superioridad con relación a otros. El orgullo quiere llevarnos a la gloria, pero el amor nos lleva a la cruz.
El orgullo desea que le laven los pies, pero el amor nos lleva a lavar los pies de los demás. El orgullo pelea para ganar, pero el amor asume la pérdida. El amor está dispuesto a perder la comodidad, a perder el argumento, a perder la posición e incluso a perder dinero por el bien de otro. Uy, el orgullo es un enemigo del amor. ¿Pero qué del egoísmo? Pues el egoísmo es el otro enemigo del amor, porque para el egoísmo el servicio es muy inconveniente y hasta doloroso. En Primera de Corintios 13, Pablo afirma que el amor no busca lo suyo, pero el egoísmo no sabe hacer otra cosa que buscar lo suyo. El egoísmo no sabe amar al otro y no quiere aprender a hacerlo porque prefiere ser amado por los demás y recibir de los demás antes que darse a sí mismo. Por tanto, el orgullo y el egoísmo son obras de la carne, mientras que el amor es fruto del Espíritu. Los verdaderos líderes no solo lideran, sino que aman. Antes de ascender hasta lo más alto, hasta lo sumo, Cristo tuvo que descender hasta nosotros y luego humillarse, como dice Filipenses 7, del 5 al 11. Y se humilló hasta lo sumo, hasta morir en una cruz y ser puesto en un sepulcro, para entonces ser exaltado por Dios y recibir la corona. Por eso se ha dicho que no hay corona sin cruz, porque en el reino de los cielos el camino hacia arriba es hacia abajo. El amor es la evidencia de que hemos entendido la cruz. En otras palabras, la dificultad que muchas veces tenemos para amar a los demás, pues es un reflejo de que no hemos entendido del todo las implicaciones de la cruz. La cruz no solo trajo salvación y vida eterna a nuestra vida, sino que también nos sirve de ejemplo para vivir la vida cristiana día a día. Jesucristo dijo en Lucas 9:23 que tomáramos la cruz diariamente y lo siguiéramos. Toda nuestra vida debe ser crucificada. Y si no lo es, entonces para nosotros, pues el amor es básicamente una emoción. Y de hecho no entendemos completamente el amor porque toda nuestra vida nos han enseñado que el amor es un sentimiento, cuando en realidad dice Primera de Corintios 13 que el amor es una decisión, una acción. Cuando Pablo dice que el amor es paciente, la idea en el idioma original es que el amor soporta el sufrimiento, la frustración, la desilusión con gracia, sin reaccionar y sin dispararse, sin explotar. El amor no es simplemente paciente, sino que convive pacientemente con los demás, porque entiende cuán paciente Dios ha sido con nosotros. Y por otro lado, en Primera de Corintios 13 se nos dice también que el amor es bondadoso. Ahora comparemos la paciencia de lo que acabamos de hablar con la bondad. Bueno, para comenzar, la paciencia tiene que ver con la lentitud, con la que reaccionamos ante las faltas de los demás. Eso es lo que busca el amor y lo que hace el amor. El amor se comporta pacientemente, porque el amor es algo que hacemos y es más que algo que sentimos. Es una decisión que tomamos. Y por su parte, la bondad no tiene que ver con la forma en que reaccionamos, sino con la forma en que actuamos benevolentemente hacia otros y cómo los abordamos. La verdadera prueba de la bondad es que tú ves, pero tú permaneces. Tú permaneces involucrado con el otro, profundamente consciente de la viga que hay en tu propio ojo, como Jesús lo dijo en Mateo 7, del 2 al 3. Necesitamos entender lo que verdaderamente es amar, porque amar es un verbo,
como la canción de Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. Los creyentes hemos sido llamados a amar y por lo tanto hemos sido llamados a accionar y no solamente a sentir. Leamos cómo Juan lo expresa en su primera carta. Uy, eso está, confrontador. Primera de Juan 3, 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan nos prohíbe hablar del amor en términos de hacerlo de palabra o solo de labios y nos llama a amar de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque amar es un verbo y por lo tanto un llamado a la acción. ¿De verdad hemos entendido lo que dice Juan 3:16? La palabra de Dios no dice que Dios amó tanto al mundo que sintió. No, dice que Dios amó tanto al mundo que dio, accionó, decidió y dio lo mejor de sí para el bien de otros. Amar es dar y el dar se proyecta hacia afuera. Fuimos creados para proyectarnos hacia afuera, verticalmente hacia Dios y horizontalmente hacia el prójimo, porque en eso se resume toda la ley y los profetas. Jesús lo dijo, Mateo 22, 37 al 40, amar a Dios y amar al prójimo. Y esa disposición no viene de la carne, sino del Espíritu que mora en nosotros, que va cultivando lo que la carne no puede hacer. Dios vive proyectado hacia afuera. Y piensa en lo siguiente, en estas 4 cosas. Número 1, cuando Dios proyectó su ser hacia afuera, nos dio la creación que proclama su gloria. Número 2, cuando Dios proyectó su imagen y semejanza, nos dio la vida y fuimos creados. Número 3, cuando Dios proyectó la brillantez de su ser, nos dio la luz y fue la luz antes de que existiera el sol y la luna. Y número 4, cuando Dios proyectó su amor, su gracia y su misericordia, nos dio a su Hijo en un vientre, luego en un pesebre, luego en una cruz y finalmente nos dio a su Hijo en gloria para el resto de la eternidad. Y no aún conforme con eso, nos dejó su Espíritu en cada uno de nosotros. Dios vive proyectado hacia afuera, porque en la plenitud de su autosatisfacción, Él desea satisfacer a otros. Eso es amar. Amar es el deseo desinteresado de suplir las carencias del otro. Y eso no tiene que ver con lo que el otro hace por nosotros, sino con la plenitud del que ama, Dios. Y luego de la llenura del Espíritu en nosotros, que se desborda y llena a otros. Los seres humanos fuimos creados para vivir en proyección hacia afuera, programados para darnos a los demás. Y cuando no actuamos de esa manera, vivimos insatisfechos, tratando de proyectarnos hacia afuera, pero no para dar al otro, sino para tomar del otro. Toda la ley y los profetas, la vida cristiana, fueron resumidos en 2 mandamientos, como ya lo mencionamos: amar a Dios y amar al prójimo. Si tú tomas una balanza y colocas el amor de un lado, verás que en el lado opuesto es donde encuentras la venganza, el rencor, la falta de perdón, la crítica, la murmuración, la calumnia, la condenación, el juicio, la maquinación y la manipulación. Y de ese mismo lado encontraremos también el orgullo,
el prejuicio, el egocentrismo, el sentido de superioridad, la autojusticia, la comodidad y la creencia de ser inherentemente merecedor de privilegios a trato especial. Y todo lo anterior es contrario a la virtud del amor. Y aún más, todas las inclinaciones mencionadas nos impiden amar a nuestro prójimo y amar a nuestro hermano. Y si no amamos al hermano o al prójimo, pues no podemos amar a Dios, como dice la palabra en primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y por cierto, no sé si les he dado el título del devocional de estudio de hoy: cuando el amor testifica de la obra del Espíritu en nosotros. Ahora, número 1, el amor como evidencia del fruto del Espíritu. ¿Cuál es entonces la manera de amar a los demás? Te pregunto, te lo repetiré. ¿Cuál es entonces la manera de amar a los demás? Pues la respuesta es sencilla: como a nosotros mismos. La palabra como es importante aquí en esta oración, porque es un término comparativo que nos permite ver que solo necesitamos observar cómo nos comportamos con nosotros mismos para saber cómo debemos comportarnos con los demás. Ahora bien, para amar a los demás, primero necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Eso hace que Dios llene nuestro ser de su amor. Y luego tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero necesitamos descubrir cómo nos amamos a nosotros mismos para poder hacer lo mismo con los demás. O sea, para entender esto, consideremos lo siguiente. Número 1, si trata de satisfacer sus necesidades, pues haga lo mismo con su prójimo. Número 2, si no se condena, critica, difama y calumnia a sí mismo, si no expone sus faltas para que otros no piensen mal de usted, pues entonces no haga eso con su prójimo. Número 3, si es paciente consigo mismo, pues sea paciente con su prójimo. Número 4, si cuida de sí mismo, pues también cuide de a su prójimo. Y número 5, a, si no se rechaza a sí mismo, pues no rechace a su prójimo. Recordemos que el amor no busca lo suyo, dice Primera de Corintios 13:5. Mientras estemos buscando lo nuestro, el tiempo, el espacio, nuestra necesidad, nuestra comodidad, nuestros intereses, no podremos amar a Dios y tampoco podremos amar al prójimo. El problema es que en nuestro interior hemos definido quién es el prójimo y a quién vamos a amar. Por ejemplo, analicen esto: amamos al prójimo que piensa como nosotros. Amamos al prójimo que acepta nuestras ideas. Amamos al prójimo que se somete o acepta nuestro liderazgo. Amamos al prójimo que nos sigue. Amamos al prójimo que nos hace sentir bien y nos reconoce. Amamos al prójimo que nos aplaude. Amamos al prójimo que no interfiere con nuestros planes. O sea, en nuestra opinión, ese es un buen prójimo y ese es a quien hemos decidido amar. Pero jamás amaríamos al prójimo que nos niega 3 veces, como lo hizo Pedro con Jesús. Nuestro peor prójimo es nuestro enemigo. Y respecto a ese enemigo, Cristo nos dice lo siguiente, escúchalo bien. Mateo 5:43 al 45.
Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Cristo nos llama a amar y orar por nuestro enemigo. Pero ¿cuál sería la razón para amar a un enemigo? Pues Cristo mismo nos da la respuesta. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La marca distintiva de un hijo de Dios es su capacidad para amar, incluso a sus enemigos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y nuestro llamado es a imitar a Dios. Las divisiones, los alejamientos, las enemistades, las separaciones y los enfrentamientos son originados por una sola cosa: un amor excesivo hacia nosotros mismos y un amor insuficiente hacia nuestro prójimo o nuestro hermano. Todo eso es obra de la carne, pero no fruto del Espíritu. Una vez más, el amor es el deseo interno de dar lo mejor de nosotros para el mejor bien del otro, independientemente de las experiencias o circunstancias que nos toque vivir. El amor es la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros y la evidencia de que hemos entendido la cruz en el Calvario. Dios puso en su despliegue su definición del amor. ¿Y cuál es? Ay, eso está hermoso, grábatelo. El amor de Cristo fue de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Su amor no consistió solamente en sentimientos, ni en esfuerzos ligeros, ni en sacrificios pequeños, sino que mientras nosotros éramos sus enemigos, aún así Él nos amó de tal manera que tuvo un corazón para negarse a sí mismo y asumir los esfuerzos más extraordinarios y pasar los peores sufrimientos para beneficio propio. Él renunció a su propia comodidad y tranquilidad e interés y honor y riqueza, y se hizo pobre y despreciado y no tuvo dónde descansar su cabeza, y lo hizo por nosotros. Cuando se trata de amar, Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir, y el Espíritu Santo es quien nos da la convicción de lo que significa amar y quien nos capacita para poder amar como Cristo lo hizo. Ahora, número 2 y último punto. Ay, pon toda tu atención. El amor es el resumen de toda la ley. Cristo resumió toda la ley en 2 mandamientos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora Pablo, para resumir toda la ley en un solo mandamiento, o lo resume toda la ley en un solo mandamiento, y dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí pareciera haber una contradicción, porque el apóstol Pablo era consciente de que el amor es de Dios y que proviene de Dios. Y también era consciente de que nadie puede amar a su prójimo si no ama a Dios primero. Por esa razón resumió la ley de Dios en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ahora bien, Pablo llamó a los Gálatas a amarse unos a otros después de él confrontarlos duramente con la verdad. Y como hemos dicho otras veces, el amor y la verdad no están divorciados. Hablamos la verdad en amor y amamos a través de la verdad. Dejar a los Gálatas en su error no hubiera sido un acto de amor, como tampoco lo es dejar al otro en su pecado. El apóstol Pablo nos enseña algo acerca del amor en Gálatas 5:13 al 15, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Aquí, en estos dos versículos, vemos dos frases claves. Sírvanse por amor los unos a los otros, en el verso 13. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, verso 14. Si estas son las frases claves del pasaje, pues eso implica que amar es vital para el cuerpo de Cristo, por lo que vale la pena preguntarnos, ¿qué se requiere para amar como Dios nos amó? Y te voy a dejar con esto para mañana. ¿Qué se requiere para amar como Dios nos amó? ¿Cuál es la verdadera manifestación del amor? La palabra ama o amarás no es el verbo infinitivo amar, ni el nombre amor, sino un imperativo. O sea, esta forma verbal enfatiza una acción obligatoria más que un sentimiento. Y no hay nada más apropiado para el cuerpo de Cristo que recordar su obligación de amar. El enfoque de Pablo en Gálatas 5:13 al 15 no son los falsos maestros infiltrados en las iglesias de Galacia para destrucción del cuerpo de Cristo, sino cómo los hermanos en Cristo deben amarse unos a otros para no destruirse a sí mismos, como lo estudiaremos más adelante. El amor al otro debe llevarnos incluso a limitar nuestra libertad. Como Pablo explicó a los corintios cuando les dijo que si un hermano cree que es indebido comer carne sacrificada a los ídolos, pues deberíamos abstenernos de comerla por amor al hermano, aunque para nosotros no lo sea. Ahora, eso nos lleva, al título que veremos el día de mañana. Entonces, ¿cómo interpretamos la libertad del Espíritu y el amor de Dios? Está interesante. Mañana lo veremos. Por hoy vamos a orar y entendamos, estudiemos lo que el Señor nos está hablando. Cuando el amor testifica de la obra del Espíritu en nosotros. No podemos decir que amamos a Dios y seguir encerrados en la iglesia sin amar al prójimo. Necesitamos manifestarlo hacia afuera, que se refleje en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria por tu amor, por enseñarnos, Señor, lo que de verdad significa que el amor sea el que testifique del Espíritu Santo en nosotros. Por eso cuando tú antes de partir al cielo, tú le dijiste a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. En Juan 13:35. Porque solamente de esa manera la, la gente, el mundo va a conocer que somos tus discípulos. Y cuando lo hacemos, cuando cumplimos ese mandamiento de amarnos los unos a los otros,
pues para la autodestrucción dentro del mismo pueblo, como tú les enseñaste a los Gálatas a través del apóstol Pablo. Y eso nos lleva a una unidad, como tú oraste al Padre en Juan 17:21. Que sean uno como tú y yo somos uno, Padre, para que el mundo crea el amor y la unidad, las armas más poderosas del Espíritu Santo, para hacer que el mundo crea y el mundo conozca quiénes son tuyos y quiénes no son tuyos. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.